Todos le tenemos miedo, digamos, yo también le tengo miedo, no es que yo quizá a veces por adaptarme, por hacerlo, no le tengo miedo, le tengo terror, pero también todo eso, digamos, si no es para nosotros, puede ser amenazado y tarde o temprano en la vida como que igual lo va a sacar. Ah, Entonces, cuando queremos algo y sabemos que está dentro nuestro y tenemos esa corazonada, hoy voy a conversar con Cami, una chica uruguaya que por mucho tiempo vivió en Argentina y ella eligió una manera muy particular de vivir. Eh, a ella le gusta ir y venir entre un país y otro. Muchas gracias, Cami, por estar aquí, por aceptar esta invitación, por abrir tu corazón. Y bueno, me gustaría empezar por que nos contaras en qué momento tú sentiste que ya no podías estar donde estabas y que tenía que haber un cambio. Platícanos, Cami. bien, bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Cami y les voy a contar un poquito de mi historia. Yo nací en Uruguay y a los 13 años me mudé para Argentina. Si bien Uruguay y Argentina tienen culturas muy parecidas, a la vez son lugares muy distintos, con ritmos muy distintos, sobre todo Maldonado y Buenos Aires, que son los lugares donde yo viví. Maldonado es una ciudad muy pequeña, que el ritmo que se lleva es muy tranquilo y Buenos Aires es bastante caótica como ciudad. Llegué a Buenos Aires, había algo que yo sentía de ese ritmo y de todo eso que no me terminaba de cerrar y creo que siempre desde ese momento, desde más chica, tuve esta esperanza de viajar, de ir a conocer otros lugares, de la curiosidad, que también está muy presente en mi familia porque vengo de una familia bastante curiosa, que se ha movido mucho. Entonces, siento que ahí tenía esa chispita desde chica ya. Y esto, y en la adolescencia empieza como este cuestionamiento que tenemos todos cuando estamos por terminar el secundario y por empezar la universidad, que es, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y a mí lo único que se me venía en la cabeza cuando tenía 17 años y me hacían esa pregunta era el tema de viajar. Yo quería viajar, quería conocer el mundo. No sabía bien ni para qué, no sabía ni bien a dónde, no tenía ni idea. Yo solo tenía como muy seguro que ese era mi deseo. Pero claro, ¿no? O sea, la sociedad después ahí todos te dicen como, no, que tenés que estudiar algo para tener un futuro y trabajar de algo y después te podés viajar y tener vacaciones y todo eso. Pero claro, yo pensaba como, pero yo no quiero esa vida porque siento que la gente está todo el año en un lugar trabajando y haciendo sus cosas y para el viaje le dedican nada más 15 días al año y a mí me parecía muy poco eso. Pero bueno, durante un tiempo, que fueron más o menos de mis 18 a mis 22, como que no me animaba todavía a dar ese paso de viajar, ¿sí? Había algo que todavía yo sentía que me faltaba. Además venía como de una crisis bastante grande, de haber estado en Buenos Aires con también problemas de salud mental, que fueron la depresión y problemas alimenticios. Entonces tampoco estaba del todo bien yo como para lanzarme al mundo. Y en estos años, igualmente el deseo seguía muy latente y yo estaba muy perdida, pero lo que entonces empiezo a hacer en Buenos Aires, empiezo a ahorrar plata. Empiezo a tener muchos trabajos, todavía no sabía bien qué estudiar ni nada, empiezo a ahorrar plata. Y son esos años que trabajo y ahorro plata. No sabía bien a dónde me iba a ir, pero yo tenía el deseo de viajar, aunque todavía no se estuviera concretando. Y en esa búsqueda también de estudiar, me meto a la carrera de actuación, que para mí fue un antes y un después en mi vida. Y cuando me meto a estudiar teatro, estudio 2 años de carrera y ahí conozco a una persona que pasa a ser mi mejor amigo, que es un español que estaba en Buenos Aires también estudiando esa carrera. Con él hago los 2 años, nos hacemos muy amigos, casi hermanos, pasábamos todo el tiempo juntos
Y justo él, antes de irse, el segundo año, me dice, mira, Cami, me voy a volver a España, pero antes de irme me quiero hacer un viaje por Latinoamérica, que quiero conocer diferentes lugares, porque antes de volverme ya a Europa a hacer otras cosas, quiero hacer un último gran viaje. Y ahí yo ese momento dije, este es el momento que yo estuve buscando todo este tiempo, digamos. Y ante esta propuesta de mi amigo, yo le dije, vamos, así sin dudarlo. Y empezamos a organizar todo el viaje, empezamos a organizar los lugares que queríamos ir, el tiempo que queríamos pasar. Y fue así que en 2019, yo con 22 años, nos fuimos a recorrer de mochileros Latinoamérica. Y ese fue el primer viaje que hice así como ya diciendo, bueno, me voy un tiempo largo, me voy sola. Y en las primeras semanas de viaje, las primeras 3 semanas de viaje, yo ya sabía y tenía la certeza de que no iba a volver, solo que no lo había comunicado todavía. Em, Y bueno, y ese fue el momento como el momento en donde mi deseo se fue concretando. Quizá a veces el deseo está muy por debajo de un montón de cosas y tenemos que trabajar y quizá muchas veces no es el momento, como yo siento que yo tenía ese deseo y no era el momento adecuado, hasta que se presentó esta cosa externa que fue un amigo, que yo confiaba mucho en él y que sabía que íbamos a poder hacer ese viaje juntos, de despedida sobre todo también entre nosotros, y ese momento fue como, bueno, lo tomo. Y yo tenía los ahorros de haber estado ahorrando todo ese tiempo, entonces ese deseo estaba ahí, estaba presente por debajo, y esto para muchas personas, ¿no? Como a veces queremos irnos, queremos hacer todo, y quizás empieza por algo más chiquitito por debajo para poder concretar algo más grande cuando llegue el momento, ¿no? Como esto de preparar un colchón para cuando estemos listos para dar ese salto. Y esa fue la primera vez que, bueno, que ahí salí de viaje y después no volví por 3 años a mi casa, que de hecho acá Ana estaba cuando yo le dije a mi mamá que no iba a volver, yo estaba en México, la llamé a mi Ajá. madre y le dije, no es que no, mi mamá, ¿cuándo vas a volver? Y yo, no es que no voy a volver. Y ella como loca, desesperada, madre. Pero al final lo aceptó y también fue, mi mamá entendió al final que fue lo mejor para mí porque yo por fin pude seguir un deseo mío que estaba ahí, muy profundo, y eso a mí me hizo muy bien y me hizo empoderarme y me hizo hacerme cargo de un montón de cosas. Justo hablas de empoderamiento, Cami. Tú, con respecto a ese empoderamiento, ¿crees que también influye el tema de la búsqueda de tu identidad, de la identidad o de pertenecer? ¿En algún momento sentiste que no pertenecías a Argentina y que justo el no pertenecer te sentías como con esa fuerza de decir, esta soy yo, o no tiene nada que ver, o cómo lo percibes tú hoy que lo ves en retrospectiva? Sí, el tema de la identidad, de esta búsqueda, ¿no? De quién soy yo, del lugar de pertenencia, que también siento que es algo que me ha atravesado toda la vida, porque también mismo en Uruguay, ¿no? Yo soy uruguaya, nací en Uruguay, yo me siento uruguaya, pero soy también hija de padres argentinos, Ajá. entonces tengo una cosa muy argentina también. Mm. Entonces es como si no terminara de pertenecer a ninguno de los dos lugares, de cierta forma. Muchas veces yo me siento así, como Ah, si no fuera lo suficientemente uruguaya, pero tampoco soy lo suficientemente mm, argentina, de algún punto. Entonces quizá exacto. también está esta búsqueda de, ok, bueno, digamos, y mi identidad, ¿qué es? ¿No? Y también mi identidad se vale solo por de dónde soy o hay mucho más allá afuera. Y también esta pregunta de, ¿quién soy sin mis, como el lugar donde nací, el lugar donde crecí, sin mi círculo cercano? ¿Quién es Camila sin todo eso que le fue como dado en la vida, ¿no?
Entonces esta cosa de salir al mundo y de pronto encontrarte con pocas pertenencias, conociendo personas de todas partes del mundo, identificándote con otras personas que no tienen nada que ver con vos, que crecieron en circunstancias completamente distintas, pero que de pronto formás vínculos que te unen mucho más que quizá con tu vecino o con algún familiar con el que creciste toda la vida. Entonces ahí también la identidad buscando nuevas formas de expresarse fuera de lo Mm, cotidiano, fuera de lo que conocemos. Quizá mm. muchas veces esta cosa de viajar, que a veces ni siquiera es tanto físico, yo creo que el viaje como viaje tiene que ver con la exploración de lo que está más allá de nuestros límites. Entonces muchas veces esto de poder hasta estudiar otras culturas, estudiar otras costumbres, ir a un bar y conocer gente que viene de otros lugares, aunque sea de nuestra misma ciudad, como la apertura de estos límites que nos fueron impuestos y que nosotros consideramos como identidad, pero que muchas veces hay cosas de esa identidad que nos chocan y nos hacen ruido. De pronto salir a explorar el mundo, yo creo que este viaje me ayudó mucho en empezar a viajar, me ayudó mucho en romper muchas creencias que tenía sobre mí misma y entender que hay muchísimas formas de vivir que se adaptan mucho más a mi forma de pensar y mi forma de ser. Justo ahora que estás diciendo y estás hablando de diferentes culturas y cómo tú siendo una chica joven, me surge la curiosidad, ¿hubo algún momento en esos viajes en donde tú dijeras, eh, me siento más conectada en este lugar que incluso en Argentina y quizás no quiero volver? O al revés, que no puedas conectar con ningún lugar o que te sientas dividida. ¿Ha habido en algún momento en que tú digas, mi cabeza está acá, pero mi corazón está en Uruguay o mi corazón está en Argentina? Tus viajes no son, como bien lo dijiste, por viajar. Tus viajes son por encontrarte, por redescubrirte. Entonces, ¿ha habido eso en donde te sientas dividida o que sientas que conectas con un lugar? Sí, las dos cosas. Siento que a los viajeros nos pasa muy seguido. Esto lo he hablado también con amigas viajeras y es algo que me pasa mucho, esto de esta división de la que vos hablás, ¿no? Como que bueno, que me pasa desde que me mudé de Uruguay a Argentina, ahí ya hubo una división en mí muy grande, de estar viviendo como en dos mundos, de estar pensando en mis amigos de allá, en mi casa de allá, en el lugar donde yo vivía, y de pronto estar viviendo una realidad muy distinta, que también la estoy viviendo ahí en el momento. Entonces ya me encuentro en esta división. Y luego viajando, me pasa todo el tiempo, hay lugares que me acogen muy bien, en donde me siento muy bien, por un tiempo también determinado, para el momento. Hay lugares que he vuelto y, y no me siento de la misma forma que me sentí en el pasado. Quizá en el pasado me acogieron y en ese momento ya no me siento perteneciente a ese lugar, porque una va cambiando también conforme va viajando y entonces de pronto quizá un lugar que te acogió en un momento determinado de tu vida ya no se siente tan cómodo y de pronto encontrás otros lugares que se sienten más cómodos. Em, Siento que en este momento de mi vida estoy muy dividida en muchas partes del mundo, sobre todo por por los vínculos más que nada que una va armando en el camino. Siento que lo que más divide ahí no son tanto los lugares, sino los vínculos que una forma en esos lugares, ¿no? Digamos, ahora tener eso, tengo personas muy queridas en Uruguay, personas muy queridas en Argentina, en México, en España, digamos, como que tengo personas por todas partes del mundo hoy en día y me siento quizá muy dividida en esto de decir, eh, uy, pero acá podría estar haciendo tal cosa, uy, acá esta vida, no como las vidas paralelas que se van armando conforme vas viajando, porque cada lugar tiene su energía y cada lugar te lleva a diferentes cosas. Por ejemplo, este año estuve, bueno, el año pasado estuve en Perú
y conocí un montón de gente increíble que está muy en sintonía con todo lo que yo estoy gestando en este momento. Y, y hoy en día quizá pienso mucho en ese lugar, en el Valle Sagrado, en que me gustaría volver. Y Mm, estoy ahora en Hawái, pero estoy súper. acá y estoy como construyendo una comunidad acá, conociendo personas acá, también generando proyectos acá, generando redes, practicando yoga con una profesora que me gusta mucho acá. Entonces, eso, ¿no? Como que cada vez que voy viajando, siento que yo voy dejando un pedacito de mí en esos lugares y a la vez esos lugares se guardan un pedacito en mí y siempre es como que hay una división interna. em, y no he encontrado todavía quizá el lugar que yo diga es este el lugar donde me quiero quedar, aunque siento que hay algo de Uruguay, que es mi lugar de origen, que siempre me convoca, que es un lugar en donde yo ya me siento bien cuando voy, me siento bastante plena. Entonces quizá esta búsqueda de viajar por el mundo y todo eso tiene más que ver con esto, con explorar, con conocer, con ampliar mi mente, con ampliar mis límites. em, y Uruguay para mí sigue siendo ese lugar más seguro. Y Cami, para ti, cuál ha sido el mayor reto cuando sales de, pues, del nido, ¿no? Porque al final, aunque tú estás completamente vinculada emocionalmente con Uruguay, pues tu nido está en Argentina, con tu familia, pues todos, ¿no? Tus padres, tu hermano. Mm, ¿Cuál ha sido el mayor reto cuando tú tienes que salir de ese nido, de las ocasiones que has tenido que salir? ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto para ti? Las despedidas son muy difíciles porque yo tengo a mis 4 abuelos vivos, por suerte, Mm, y creo que para mí lo más difícil siempre cuando me voy es despedirme de ellos, ujú, porque, nada, porque son personas grandes, porque sé que en algún momento no van a estar más. Y eso, y como saber que esa es como el último, podría llegar a ser el último abrazo, me pesa mucho. Y hay días en los que me pesa mucho estando afuera. Y así con todos los vínculos igual, ¿no? Con un amigo una vez hablábamos, yo le contaba a mis abuelos y ella me decía como, bueno, tus abuelos porque están grandes, pero en realidad puede pasar con cualquier persona, ¿no? totalmente. Ujú, Con cualquier persona de tu familia, con cualquier persona puede ser. Y yo ahí dije como, claro, igual es verdad, ¿no? Como está esta cosa de que yo pienso mucho en mis abuelos, pero bueno, también está mi mamá, mi hermano, mis primos, mis tíos, mis amigos de toda la vida que son familia para mí. Yo soy muy, más allá de que soy muy viajera y muy independiente y ujú, que viajo por todos lados y eso, soy muy de la familia y de los amigos, de los afectos, realmente, como que cuando yo me junto con mis amigos, los disfruto al máximo. Cuando estoy en Buenos Aires, disfruto todo al máximo y trato de pasar mucho tiempo y dedicarles mucho tiempo. Lo mismo en Uruguay, lo mismo si los voy a visitar a ustedes a Marruecos, lo mismo si voy a España a ver ujú. amigos, como para mí el tema de los vínculos es muy importante. Entonces creo que viajando ese ha sido el mayor reto, más que lanzarme al vacío, que hacer aventuras locas, que, que ir a lo desconocido completamente, que tener que hablar otro idioma que no sé, que un montón de cosas. El mayor reto siempre es ese, como despedirme de mis seres queridos y no saber cuándo quizá los voy a volver a ver, aunque siempre ellos saben que yo cada tanto me aparezco por ahí, em, o que la vida nos reencuentra, es un reto y a veces pesa, la verdad, en la distancia. Qué bonito lo que dices respecto a la familia, Cami, porque como
te lo dije en un principio, a veces la gente que te ve viajera piensa que, pues, no te importa mucho, pues, soltar, pero, pues, en realidad al final es pensar siempre en lo que te llama y en esa búsqueda, ¿no? De lo que quieres para ti. Y a pesar de que eres joven, ¿tú crees que, em, en algún rinconcito del mundo, tú has dejado algo, independientemente de esas, pero yo sé, la parte humana, pero ¿tú crees que tú has podido aportar algo en esos lugares en donde tú has estado? ¿Tú lo consideras así? Sí, yo creo que sí, por una cuestión de como el cambio energético que se hace cuando uno está en cada lugar, ¿no? Como que uno llega y transforma ese espacio, a donde llegue, no importa. Eh, Hay algo en quizá la persona con la que hablaste en ese momento un segundo, o en algún, ahora estamos cuidando muchos animales, en algún animalito que cuidaste, en algún trabajo que hiciste, que era justo necesario en ese momento, ¿no? Como esto de que justo estar ahí en ese momento indicado en donde tenías que estar y aportar una pequeña semillita de algo, quizá. Em, yo sobre todo siento que vuelvo a lo vincular, pero porque para mí es como lo más importante de alguna forma. Yo creo que sobre todo eso en lo vincular, como de pronto encontrarme con personas en ciertos puntos del mundo donde quizá alguna charla importante que tuvimos, que fue importante para esa persona o para mí, quizá ayudar a una persona en un emprendimiento que estaba comenzando y justo le pude dar una mano con ese trabajo. em, no sé, como muchas cosas, este intercambio que se genera, me parece que siempre estamos aportando y cambiando la energía del lugar. Te escucho que hablas mucho de energía. Evidentemente, tú vuelves a tu nido, por decirlo de algún modo, con una energía distinta de cada lugar en donde tú estás. Este programa habla de entre dos mundos. Yo lo veo más como tu mundo interior y tu mundo exterior y cómo tú tienes esa capacidad tan grande de dejar tu energía. Pero así como eres capaz de dejarla, eres capaz de recibirla. En algún punto, este tema energético, ¿lo puedes detectar cuándo empezó? ¿Lo tienes consciente o simplemente conforme fue pasando el tiempo tú lo fuiste sintiendo? Creo que fue un poco así, conforme fue pasando el tiempo lo fui entendiendo y sintiendo mucho. Em, Sobre todo fui entendiendo esa capacidad que yo tenía, que siento que a muchas personas quizá les cuesta más o que no es algo dado en todo el mundo. Esto de llegar a un lugar y adaptarse y dejar tu energía y compartirla y aprender a recibir mucho lo que te está dando el lugar. Em, sí, o sea, cuando empecé a viajarlo, como que yo empecé a viajar y no lo tenía tan consciente y en un momento lo empecé a concientizar de lo poderoso que era eso y de y de lo sencillo que se me daba a mí hacerlo, ¿no? Como llegar a un lugar, adaptarme a lo que me ofrecía el lugar y yo también llevar todo lo que yo traía y empezar a jugar de alguna forma con eso. em, Como este intercambio de yo te doy y vos me das. Y sí, creo que sobre todo, de hecho me pasó mucho, bueno, en la pandemia yo me quedé en México, creo que en ese momento fue la primera vez que lo concienticé bastante. En la pandemia yo me quedé en México y estuve por varias partes de México. Estuve en un tiempo estuve en Puebla con mi padre y su pareja.
Y después nos fuimos a Mérida, donde vivía toda la familia de la expareja de mi papá. Y ahí estuve conviviendo en una casa con otras 10 personas, todas mexicanas. Y luego también en otra parte de la pandemia estuve acá viviendo con Ana y con su pareja, que me adoptaron ahí en la casa. Y creo que ahí fue cuando empecé a ser consciente de este intercambio, porque había una cuestión de que yo sentía que yo me adaptaba mucho a cada casa, a cada energía de la casa, a lo que me estaba ofreciendo ese lugar, y no iba yo como a imponer o a hacer otras cosas que fueran en contra de lo que había ahí. Y eso para mí era súper gratificante, porque yo también aprendí un montón estando ahí de estas energías que ya había disponibles, y a la vez yo podía como ir a favor de esas energías y poner mi granito de arena en esa casa, Oh, ¿no? Sin quizá imponer tanto mi cultura o mis cosas, sino más este intercambio que se da, porque muchas veces pasa esto que yo lo hablo es un tema que ahora he hablado mucho, esto de pronto llevar tu cultura a otro lugar mm, y viajar con tu propia cultura y con tus propias costumbres y todo. Y siento que eso no es tan enriquecedor porque aunque estés viajando, no te estás abriendo al mundo de posibilidades de la energía que te está ofreciendo ese lugar. Entonces, poder a veces dejar esas costumbres que tenemos arraigadas, que nos parecen lo más común del mundo, como te diría, lo más simple de los uruguayos y los argentinos de tomar mate todos los días, y de pronto llegar a un lugar y decir, bueno, no tengo yerba, ¿sabes qué? No tomo mate. Y me adapto. ¿Qué hacen en este lugar? Bueno, toman café toda la mañana. Bueno, ¿qué tal si pruebo tomar café todas las mañanas? O jugos naturales. ¿Qué pasa? Como esta curiosidad. Y quizás sí un día decir, che, quieren un mate y compartir también lo tuyo, pero mm. poder abrirte desde lo más simple hasta lo más sutil, ¿no? Y qué buen punto acabas de tocar, Cami, que es la adaptación, porque me parece que parte de el detenerte a hacer cosas tiene que ver con la falta de adaptación. Yo creo que todos los seres humanos somos capaces de adaptarnos, pero muchos no se atreven por miedo. ¿Qué le dirías tú a esas personas que por miedo no se atreven a dar el paso y tienen esa inquietud? Porque este programa es justamente pensando en esas personas que quisieran, pero no se atreven. Porque puede ser una persona de tu edad, de mi edad, incluso de más de 60 años, jubilados, que digan, em, quisiera, pero no encuentran la fórmula y a mí me gustaría que tú pues les dieras un consejo eh, justo guiado hacia la adaptación. Eh, ¿Qué opinas tú con respecto a eso? ¿Podrías darles un pequeño tip por ahí de adaptación y de atrevimiento? Sí, se me viene a una frase que me dijo una amiga este año, em, que la frase que me dijo fue que nada de lo que te pertenece o nada de lo que es para ti puede ser amenazado, ¿no? Como todo lo que sea Mm, para ti te va a encontrar de alguna forma y no puede ser amenazado. Entonces realmente todo lo que puede ser amenazado es que no es para uno y nos estamos aferrando muchas veces. Siento que eso, que nos aferramos a cosas materiales, nos aferramos a situaciones, nos aferramos a trabajos, a casas, a relaciones, porque tenemos miedo a no poder con otra cosa, ¿no? Tenemos mm, miedo a ese vacío que todos le tenemos miedo, digamos, yo también le tengo miedo, no es que yo quizá a veces por adaptarme, por hacerlo, no le tengo miedo, le tengo terror, pero también todo eso, digamos, si no es para nosotros, puede ser amenazado y tarde o temprano en la vida como que igual lo va a sacar. mm, Entonces,
cuando queremos algo y sabemos que está dentro nuestro y tenemos esa corazonada y esa vocecita atrás, ese deseo que tenemos hace tanto tiempo y no nos atrevemos, eh, siento que igual la vida o sea, tarde o temprano nos va a ir sacando esas cosas que nos impiden llegar a eso. Por más que, porque no tomar una decisión es decidir también. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo a esos vacíos, porque a veces pensamos que el vacío da más miedo, pero en realidad a veces da más miedo quedarse en los lugares que nos hacen mal. Totalmente. Y tú tienes un gran ejemplo de, de atrevimiento con respecto al miedo, porque yo no creo que no te haya dado miedo ese viaje en bicicleta. Quisiera que contaras un poquito de ese viaje que hiciste en bicicleta, que la verdad a mí te admiro muchísimo, porque me parece que no es para cualquiera atreverse a hacer un viaje así de, vámonos, ¿qué puedes cargar en la espalda para hacer un viaje y de cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo y en qué lugares? Entonces, me imagino que tenías miedo, pero tu gran deseo de ser y de cumplir tus sueños te hicieron romper ese miedo. Platícanos de eso, Cami. Sí, hay algo que quiero decir también, que cuando una rompe los miedos, muchas veces la vida te felicita, digamos, de alguna forma. Como hay una cosa, esto de pasar el umbral del miedo y que la vida de pronto, bueno, felicitaciones, acá está tu recompensa, que Exacto. llega tarde o temprano. A veces no es tan lineal, pero sí. Con el tema del viaje en bicicleta fue algo como que se me presentó cuando empecé a viajar, que veía mucha gente que viajaba en bicicleta, y yo dije, ay, yo quiero hacer esto por mi país, por Uruguay. Porque además Uruguay es un país chiquito, es bastante llano, tiene algún que otro repecho, pero está bien como para hacerlo. Y bueno, y eso, y estuve mucho tiempo viajando muy lejos, como 3 años viajando lejos de Uruguay y de Argentina, más por el norte del continente. Y cuando volví, después de mucho tiempo, dije, bueno, este año sí, este verano me voy a hacer el viaje en bicicleta que quiero hacer. Y nada, y la realidad es que obvio que tenía muchísimo miedo de un montón de cosas, pero como los miedos los fui enfrentando porque había un deseo de decir como si otros lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Para mí es eso, como si otras personas lo pueden hacer, digamos, yo también lo puedo hacer, simplemente me tengo que preparar, ¿qué necesito? Y nada, y realmente la bicicleta era una bicicleta vieja de mi abuelo, porque no compré una bicicleta, tenía una bicicleta mi abuelo por ahí, yo dije, abuelo, dámela. Me hice un cursito de bicicletas antes de salir para poder estar preparada por si se me rompía, si me pinchaba una Claro. rueda o me pasaba algo. Em, Después, bueno, compré alforjas para la bicicleta, ¿no? Como adelante llevaba una mochilita mía que la puse adelante, que era una mochilita de cuando era chiquita, como que la armé muy ahí, sin gastar mucho tampoco. Compré luces, me compré un casco, cosas como bastante importantes que tenía que tener en cuenta. Y eso, y ahí como que yo dije, bueno, me lanzo a hacerlo y me preparé todo y me fui. Y, y en este viaje en bicicleta, por eso digo que a veces la vida es como muy loca y te recompensa. Yo que lo iba a hacer sola y todo el mundo me decía, estás loca, porque yo decía, me voy a ir en bicicleta por Uruguay y todos, estás loca. Em, y bueno, hubo una persona que yo no conocía que me dijo, yo lo quiero hacer con vos, que hoy en día es mi pareja actual, así que Wow, sí, sí, sí. Pues surgió el amor ahí. eso, digamos, hubo un chico que había conocido hace poco, pero no había pasado absolutamente nada, que me dijo que estaba igual de loco y me dijo, bueno, yo me quiero ir a hacer el viaje también. Y bueno, y así fue que surgió, hicimos el viaje juntos.
y esto de que agradezco yo igual de haber hecho el viaje con él porque muchas cosas quizá las pasamos juntos de todo lo que fue hacer un viaje con el clima, con los alojamientos, con la carpa, con la comida, con todo lo que implica hacer el viaje. Estuvo bueno compartir la experiencia con otra persona y eso, entonces fue como esto lo que yo digo, como a veces, y esto pasa mucho viajando, y volvemos como a la pregunta un poco de antes, ¿qué es lo que, como qué consejo le doy a las personas que tienen esos miedos, ¿no? Como, bueno, hay que hacerlo con miedo y las cosas se acomodan, pero es que es increíble cómo las cosas se acomodan cuando vamos alineadas con nuestro deseo. Mm. Eh, porque Y y hay que soltar, hay como accionar y soltar un poco el miedo, porque realmente yo siento que a todos y las personas con las que he viajado también es como la vida en cierto punto nos acompaña con estas decisiones que tomamos. exactamente. Em, qué bonito todo lo que nos estás contando, Cami. Es inspirador. Yo de verdad que te escucho y digo, eh, se necesita valor y alma para hacer las cosas, ¿no? Para hacer las cosas que te gustan. Y yo considero que eres una chica que además que empezó con mucho miedo, pues también con toda el deseo de, pues de conocerte, ¿no? Y además de conocerte, también has encontrado en el camino cosas que no sabías que podían estar, ¿no es así? Como la yoga, como ser vegetariana o vegana, no sé, que sé que también fue en ese camino y no fue precisamente viviendo en Argentina, en el núcleo familiar, sino que fue fuera. Ahí creo que fue justo donde tú empezaste a conocer más quién es Cami y qué es lo que Cami necesitaba. ¿Es verdad? Sí, tal cual. De hecho, justo el yoga y la astrología un poco llegaron juntas a mi vida. Bueno, esto yo contaba al principio, yo en Argentina tuve muchos problemas de alimentación, de TCA se llaman, trastornos de conducta alimentaria. Entonces tuve muchos altibajos con el tema de la comida, de tener atracones, de pasar por momentos que no comía nada, comer mucho, de como no tener un buen vínculo con la comida, ¿no? Mm. Y eso también implicaba no tener un buen vínculo con mi cuerpo. Y esto, muy lejos de Argentina, de hecho esto fue en California, conocí a una chica que ella es chef vegana y también Ah, practica yoga todos los días. Y la conocí así, de casualidad también, y le dije como, ay, bueno, yo quiero practicar contigo yoga todos los días. Y ella me dijo, bueno, dale. Y así empecé a practicar con ella y me enganché, digamos, y fue algo que eso, que llegó muy de afuera, ¿no? Como esto de tener una persona que de pronto, algo que yo había querido hacer durante un montón de tiempo, y de pronto conocer una persona que hacía eso que yo quería hacer, ¿no? Como, porque yo había probado hacer yoga, pero nunca era constante, y de pronto conocer una persona que es constante con eso. Bueno, a ver qué puedo aprender de esta persona. Y gracias a ella aprendí la práctica que sostengo hasta el día de hoy, ya pasaron 5 años. Y a la vez ella tenía su emprendimiento de comida vegana, entonces ah, comencé a cocinar con ella y aprendí muchísimo de comida, muchísimo, y mi vínculo de la comida cambió. O sea, mi vínculo con la comida empezó a ser otro, a partir de que yo empecé a cocinar y empecé a nutrirme, y a partir de ese momento no tuve más problemas ni con la comida ni con mi cuerpo. Como no es que fue un momento particular, fueron varios meses de mucho aprendizaje, pero de pronto de estar en otro ambiente y de estar rodeada de personas que, que me estaban nutriendo y que yo estaba sintiendo que eso me estaba haciendo bien. Y sí, mira, a partir de ahí me volví vegetariana, después estudié yoga, entonces el instructorado de yoga, hoy en día doy clases.
Sí, algo eso, algo como que no, que está muy lejos de casa, de pronto me encontró y siento que esa búsqueda también es para muchos viajeros que salen como muy perdidos, sin porque bueno, es difícil también la vida, y está Al final bien ahí salir a perderse un poco para encontrarse, ¿no? Como a veces encontramos cosas que no estamos pudiendo ver alrededor nuestro, por esto mismo que charlaba al principio, esta cosa de nuestro entorno, de nuestra misma gente, porque al final son límites en un punto. Son límites que nos aseguran muchas cosas, estos límites, y nos dan cierta seguridad, pero a la vez justamente nos limitan de ujú. poder quizá ver otras realidades y otras cosas y abrir nuestra cabeza y decir, ok, quizás yo no quería nada de esto que me habían ofrecido y era por otro lado. Y si abrimos la cabeza, ahí está. Y es que, nunca lo vas a saber, pero muy probablemente si te hubieras quedado en casa, en la zona de confort, con lo que te habían enseñado, ¿no? Lo que era la vida conservadora, lo que nos enseñaban los abuelos, ¿no? Que, pues, es estudias, trabajas, tienes hijos, bueno, antes te casas, ¿no? Y bueno, todo lo que ya sabemos como es la línea conservadora, em, y que es válido quien lo quiera seguir, ¿no? Pero hay otras personas como tú que dicen: "No, este ya no puedo, no es mi sitio", y justamente ahí vas encontrando tu camino. Y eso es, justo a lo que yo quiero llegar, que cada persona que sale de esa zona de confort, aunque estés bien, incluso, puedes estar bien en tu casa, teniendo todo, pero hay algo que te dice: "Muévete". Y en ese muévete fue que encontraste la yoga, encontraste reconciliarte con tu cuerpo, encontraste reconciliarte contigo misma y seguramente seguirás encontrando muchas cosas más. Así que, pues, no sé si tú quisieras, compartirnos algo más antes de poder cerrar este episodio, que pudiera aportarle a esas personas que nos están viendo. Em, Creo que, bueno, dije un montón de cosas, pero no, muévanse. A veces esto también, a veces no es solo el viaje físico. Esto me parece muy importante porque muchas veces las personas dicen como que capaz no quieren viajar, pero igual muévanse, muévanse de los lugares donde están, como salgan un poco de eso. Hoy en día tenemos tantas posibilidades con internet de viajar de muchas formas, ¿no? De investigar diferentes cosas, de adquirir conocimiento, de conocer otras culturas a través de un celular, que es eso, como esto de movernos, de si tenemos un deseo, movernos en dirección a ese deseo. Ah, Con miedo, con lo que, o sea, con miedo y con todo nuestro entorno en contra, pero si hay algo ahí hablando en nosotros es porque es por ahí. Y realmente hay cierto alivio y hay cierta liviandad cuando una logra seguir ese deseo que está ahí adentro. Es mm, increíble, pero es como que está esta cosa de como sentir, no sé, muchas cosas cuando estás yendo en contra de lo que querés, que te enojas, te frustras, estás triste, llorás, como te pasan un montón de cosas en el cuerpo y de pronto cuando decís que no, cuando pones un límite, cuando haces algo que realmente va alineado con lo que vos estás pensando y sintiendo, tu cuerpo se relaja, tu cuerpo se aliviana. Eh, es impresionante, realmente. Como el cuerpo también nos habla un montón y no lo escuchamos. Y para eso hay que movernos. Movernos de esos lugares de incomodidad. No es normal sentirnos incómodos, no está bueno, y no está bueno sostener esos lugares donde no nos sentimos bien, donde no nos sentimos livianos. aunque te sientas dividido, Cami.
aunque te Sí, sientas dividido y aunque sientas esa cosa que dices: "No sé si los voy a volver a ver", pero aún así es parte de escucharnos. Pues, Cami, de verdad, una vez más te lo digo, estoy muy contenta de verte contenta, de ver tu crecimiento y, bueno, pues, gracias por compartirnos todo esto, por abrirnos tu corazón y por dejarnos otro poquito de ti en este espacio que espero que pueda ayudar a mucha gente. Ah, mi vida, ahora me vas a te hacer quiero emocionar. muchísimo. Te quiero mucho Yo también. y gracias, Cami. Bueno, Eh, gracias a vos, bueno, Ana, por este espacio. Y bueno, que sea el primero de muchos episodios con muchas historias para compartir. seguramente, seguramente. Bueno, Bueno, pues un abracito. abrazo. Chao. Gracias. Chao.